Hace unos años estaba en el tren escuchando música con auriculares, bailando. Tiki, tiki, tiki. Bueno, adentro me sentía así. Si me veías de afuera estaba más como... Tuki, tuki, ¿no? Como medio contenido porque es un tren. Pero para el modo zombie usual en el que viaje me sentía Beyoncé. Y en eso se me acerca uno todo sonriente y me dice... ¿Qué estás escuchando? Hip hop, le digo. ¿Querés escuchar? Apenas se ponen los auris y empieza... Pim, pam, ojo cerrado, mordida el labio, ¿viste? Todo distancia de cablecito de celu. O sea, una cosa muy íntima e incomodísima para mí. Para él era muy natural. Y yo que hasta recién me sentía, con mi bailecito, me sentía el Che Guevara del baile, el Cheyenne Guevara del tren. Tratando, ¿viste? De salir de a poco de mi zona de Roquefort y llega zona de Roqueloqué. Pim, pim, tira. Y en el silencio denso y estático del vagón, pudimos escuchar con los ojos la partitura de su cuerpo, el sonido de sus movimientos, haciendo un conjuro que nos despertó a todos del automático y dejando en evidencia que lo salvaje está siempre disponible. Lo salvaje está siempre disponible. O alguna vez viste, no sé, una chita elongando antes de correr una gacela o un grillo en una clase de canto. Está ahí. Y en eso me di cuenta que el ritmo de las cosas, ¿no? Todo tiene un ritmo. Todo lo que decimos tiene ritmo. Todo lo que decimos tiene ritmo. ¿No? Como si la primera inteligencia de uno fuera rítmica. Estás ahí en la panza de tu vieja, como que tu conexión con el universo es el ritmo de tu vieja, ¿no? Como... Y tu ritmito, ¿no? En una ecografía. Tiene ritmo, está vivo. O alguien en una ambulancia. Tómale el pulso. No tiene ritmo. Lo perdimos. El ritmo de los días, las estaciones. Las ciudades tienen su tempo, el bosque tiene otro. Lo único medio arrítmico es la mente, ¿no? Es como un nenito tocando la batería con dos palitos, como... Apagué el gas, apagué el gas. 2:15 tenía dentista, yo no puedo creer que... Pará, volar, árbol, wow, quedé como un boludo. Y si bien yo no escuchaba la música que él estaba escuchando, claramente emanaba una música. Yo estoy emanando una, vos. Nos estamos contagiando las músicas. De hecho, siento que hay como playlists emocionales de miles de personas a la vez, ¿no? Ponele un feriado. Es feriado y... En pantufla a la panadería, ¿viste? Doña, lindo día, ¿no? Todo recontento. Hora pico. Una parejita ahí a los besos en la plaza. De tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Aumentan los delitos, el dólar y el riesgo país. Que para el virus del miedo no hay barbijo ni inyecciones. Recordemos que yo pensaba todo esto mientras era perreado públicamente por un desconocido, el cual sale de su trance, se da cuenta que se tiene que bajar y me dice: gracias, me encanta bailar. ¿Qué? Eso fue todo lo que dijo. Gracias, me encanta bailar. Corta. Yo estaba prendido fuego, imagínate ese contacto estrecho del bien. Estaba como, ¿qué hago con todo esto? ¿Viste? Quería salir a desfilar por el vagón tirando glitter. Vamos, arriba la vida, ¿viste? Estaba motivadísimo, re inspirado. Ya con ideas de... Hay que presentarlo al Ministerio de Cultura y de Salud, que son básicamente lo mismo. ¿No? Un vagón por tren, uno, bailable. Bola de espejo, ¿no? ¿Sabes cómo llega la gente al laburo? Pi, pi, pi. Endorfinas arriba, las defensas.
Inspiración. Ti, 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 ti. No, me tomo el de las 6 que pasa música noventosa. Sería, ¿viste? Yo también. Este domingo bote. No, ideón. Y en eso como que giro para la gente del vagón que hasta recién estaban todos mirando lo que pasaba. Y veo que todos como que... No. Todos volviendo a su repertorio de movimientos conocidos. No, es como no se olviden de... No. Wilson. Como si hubiera caído un rayo en el vagón y todos, ¡wow! Al toque. Qué difícil sostener la espontaneidad, ¿no? Y digo, ¿qué pasa? Porque además no es que estás, no sé, tirando una un poco rara y va a venir alguien de la nada a decirte... A ver, si puedes dejar de moverte. Pero... Tu espontaneidad me expone. Aparte estás incomodando a los demás. No es que va a pasar eso. Y si pasa, es un loco de un vagón que no ves nunca más. Soy yo solo el que se frena. Y yo solo es un decir porque claramente hay unos personajes adentro de mi mente, creo que de la tuya también, tocando botonitos y tomando decisiones. Y cada vez que salgo un poco de la norma, Leandro, llega ella a supervisar el asunto. Y ella es Sergia Tenzini. A ver, corazón, digamos, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Enfrente de todos, como, ¿qué te haces? ¿El que sos de Acuario? ¿Sos único? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Hola, Sergia. No, estaba unos bailes, tirando unos pasos. Bueno. El señorito tiene unos pasos, digamos, donde se le canta, ¿no? Ya estás como un poco grande para esto, digamos. Cuando eras chico podés jugar, ahora de grande a lo sumo, sos un hombre, bueno, haces ejercicio, como mucho, ¿no? Entonces, no sé qué te tengo que explicar, hay ciertas normas. Juancito, por favor, me alcanzas el acta. Gracias, corazón, muy atento. Bueno, empecemos, ¿no? De a poquito. Entonces, tengo acá el acta de movimientos permitidos en vía pública, inciso subte, inciso tren, similares. Y tengo los movimientos y están, bueno, tirar unos pasos no está, ¿no? Entonces está, digamos, todo lo que es quedarse quieto, está mirar el celu, está somnolencia repentina ante la presencia de una embarazada para no cederle el asiento. Está todo lo que es desviarle la mirada a un semiconocido para no charlar con él. Hasta retiro y baile no está, corazón. Y este, digamos, es el estatuto vigente. Y por vigente quiero decir que vi gente haciendo esto y no vi gente haciendo lo tuyo. Y si nadie lo hace es porque está mal. Entonces... aplaudir se puede. Aplaudir se puede. Se puede, gracias, sí. ¿Está bien aplaudir, charlatet? Sí, perfecto. Bueno, y si sos muy inquieto, ¿sí? Si sos como una especie de ADD que no puede aguantarse, cuando salís, acá está permitido running. Está running. Sergia, te entiendo, pero explícame esto. Hacer esto, ¿no? En la calle, vestido de flúor. ¿Es normal? Y hacer esto... sos un loco, o sea, no entiendo. Bueno, sí, tus argumentitos me encantan así. Va, running, va. No, me estás cargando más serio, eso, enfocado, superándose, midiendo, posteando. Run for run, es otra cosa. Con vos no hay caso. Bueno, no te está el running, no. Tenemos acá un importado de India hace poco. Teneme, Juancito, por favor. Lo trajimos hace poco, está permitido, es el saludo al sol. Si en tu barrio no hay sol, saluda a un edificio, un cartel, algo. Pero esto así no puede seguir. Sí, Sergia, pero... ¿viste cuando sentís la musiquilla? Ese diálogo interno en miles de mentes todos los días, generando ruido o melodía. Y si tenemos el cuerpo así de frenado, imagínate las emociones, la intuición, la espontaneidad, la intimidad, la sensualidad, la imaginación. Justo lo que más necesitamos en esta mutación planetaria en la que estamos entrando. Data nueva, fresca, real, sensible. Me imagino miles de reuniones, gobiernos y empresas. Señores, para aprovechar esta crisis como oportunidad nos vamos a sentar, hablar, pensar y ver PowerPoints de innovación que seguro que así la rompemos. Y decir al de la ideita del tren bailable que
demasiada imaginación, digamos, como que la gente alegre es peligrosa. Entonces, vamos a seguir en el formato de transporte de ganado humano que es muy funcional. Y ojo que no digo bailar como bailar bien, bailar mal. Ni siquiera hacer una coreografía. Digo sentirlo, conmoverse y poderlo expresar. O hacer una pausa y en el silencio sentir qué es lo que nos pasa. Sentir qué es lo que nos pasa. Y en ese silencio es donde podemos mutar el ruido en música y ver que lo normal como norma es una pecera con vista al mar. Comidita de likes para los que no se porten mal en el zoológico virtual. ¿Para qué prestarles nuestra atención si nunca nos la devuelven? ¿Para qué alimentar con mi carne obediente a lo voraz? Si suficiente ya es suficiente. Solo quiere más, más, más. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta mirarme en el espejo y ser solo un viejo más? Con lo fértil que es este caos. Y si liberamos la insolencia creativa de curanderes y cuentacuentos herejes que sacan del formol a lo formal y con la fuerza que tiñe de verde toda la tierra después del invierno, reencantamos al mundo con coraje, con ternura, el coraje de gustarnos así como somos. De despertar la violencia con madurez, con dulzura. De habitar lo incómodo, de mutar en lo suave, en lo feroz. El coraje de ser un fogón en la noche en un desierto. De ser una estrella que se acuerda que es galaxia. De un hermanito diciéndole a otro, Pedrón, fue sin querer. O alguien bailando en un tren. Ese día fue muy simple. Escuché algo, me conmovió, me moví. Él me vio, se acercó. ¿Qué estás escuchando? Escuchó, se movió y despertó un vagón entero. Y ese movimiento siguió meneando en el tiempo, en este gran vagón en el que viajamos siguiendo las vías que deja el sol. Y hoy lo pudiste sentir. ¿Qué vas a hacer ahora que lo podés escuchar? Nosotros decirte gracias. Nos encanta bailar.